Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro lunes de salud. Son 8 de la noche con 2 minutos, así es que vamos a dar inicio a nuestro lunes de salud. Qué bueno que ya hay varias personas conectadas, listas para recibir esta información que deseamos que sea de mucho valor para ustedes. Estos espacios los creamos con el fin de poderles dar información sobre su salud para que puedan tomar mejores decisiones, mejorar su salud y por lo tanto su vida, así como muchos de nosotros lo hemos hecho. Los temas neurológicos, los trastornos neurológicos es algo que a mí me ha interesado muchísimo porque pues yo en lo personal padecí alguna vez y entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo a través de la alimentación y la nutrición celular puede cambiar completamente nuestra bioquímica y por lo tanto nuestro estado de ánimo y nuestra salud es algo increíble. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre bipolaridad y para ello tenemos de invitada especial a la doctora Engracia Chávez. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy. Yo la considero mi mentora. La verdad es que de ella he aprendido muchísimo sobre la nutrición celular porque es algo en lo que ella es experta y sobre todo apasionada. Para quienes no conocen a la doctora Engracia Chávez, les voy a leer sus credenciales. Ella es cirujano dentista por la UNAM, tiene una especialidad en ortodoncia también por la UNAM, una maestría en odontología, una certificación en ozonoterapia por el Instituto de Investigaciones del Ozono en Habana, Cuba. Tiene una maestría en terapias bioxidativas por el Hospital Nizhny Novgorod, un diplomado en homeopatía por la Universidad de Chapingo, un diplomado en homotoxicología por la Universidad de Morelos. Tiene la certificación como asesora de salud en el Instituto Sanovid, que es el hospital de medicina holística más importante a nivel mundial. Es fundadora de la clínica Ozonodental Medic, en donde practican medicina biológica. Es fundadora del Instituto Formativo Biocel, en donde imparten cursos y certificaciones en medicina ortomolecular y nutrición celular, y donde forma a otros profesionales de la salud y a quienes no somos profesionales de la salud también. Y tiene una práctica clínica de más de 37 años. Entonces, tenemos con nosotros, la verdad, a una eminencia en este tema. Si hay alguien que se ha dedicado a estudiar este tema, es la doctora Engracia Chávez, y me siento súper bendecida y afortunada de poder aprender de ella. Y le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, que se haya dado el tiempo de preparar esta información para nosotros y de impartirla para nosotros el día de hoy. Así es que no quiero quitarle más tiempo a la doctora, eh, pues los dejo con ella. Hola, ¿cómo están? Clau, muchísimas gracias por tu presentación. Sí, o sea, eres, ahora sí que diría yo, de las niñas más aplicadas. Siempre estás ahí aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí y llevarnos a poder reunirnos y poder dar esta información a más personas, que de eso se trata, ¿no? Y bueno, el tema de hoy... me tocó dar este tema de bipolaridad. Ya sé que es un tema que posiblemente, pues a algunas personas les resuene mucho, pero igual a otras no tanto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, hay personas que de repente están muy contentas, personas que de repente, pues como que están irritables en el mismo día, sube y baja, ¿no? Este estado de ánimo. Y lo que es más, hasta coloquialmente se dice, ay, no le hagas caso, como que es bipolar, ¿no? Entonces, bueno, suena a, pues ahora sí que como que no tan importante, sin embargo, es un tema muy, muy delicado, realmente cuando ya llegamos a lo que es la bipolaridad. Se puede confundir, ¿sí? Entonces, aquí sí es importante poder introducirlos a que lo que es el poder ver
como vemos al paciente desde una manera integral, donde somos mente, cuerpo y espíritu, y donde cualquier situación que haya de anomalía en nuestras vidas, que tiene que ver con la salud, no podemos no ver al paciente de esta manera, de una manera integral, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a describir todo lo que es este trastorno bipolar y vamos a ver los niveles que tiene, las clasificaciones que tiene y los tratamientos sugeridos. Realmente para mí lo más importante es poder llevar al paciente pues a la salud integral. Entonces vemos todas las áreas y aquí lo más relevante es que el cuerpo habla lo que hay en la mente. Vamos a hablar sobre un tema que es la epigenética, porque podría, o sea, dentro de toda la literatura se va a ir hablando que la bipolaridad tiene que ver con genética, ¿no? Y bueno, hay muchos temas de enfermedades que podríamos decir que genéticamente podría estar ahí impactando, sin embargo, lo que realmente nosotros heredamos, pues son los hábitos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar de bipolaridad, bueno, vamos a ver como que a qué nos suena, ¿no? Entonces es un síndrome que es maníaco depresivo. Y vamos a decir, bueno, pues, ¿qué es maníaco? ¿No? Maníaco es cuando está excitado, exacerbado, donde de repente tiene como tanta adrenalina, tanto cortisol, así lo visualizamos, que no para, no duerme, sube, baja, hace, viene y llega a un tema de dejar al cuerpo exhausto, pero de repente de allá pasa a otro donde no quiere ni levantarse, donde está totalmente deprimido y donde no quiere saber nada. Vamos a ver sobre la marcha los diferentes tipos de bipolaridad y la importancia de poder ver a todos ellos y identificarlos, tratarlos y por supuesto, pues para mí la idea es poder vivir una vida plena, ¿no? Una vida sana y todo está en las decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, cuando aquí vemos que consiste en una alteración de los mecanismos que regulan el estado de ánimo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a buscar, vamos a ver que todo se refleja en el estado de ánimo. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que es el estado de ánimo, ¿no? Y decimos, ay, no, pues hoy como que no tengo ánimo de hacer, o no tengo ganas de ver la tele, o no tengo ganas de algo, pero otras veces, ay, no, sí, es que ahora estoy deseoso de hacer, o sea, como que es algo natural y normal que nosotros podemos tener momentos, ¿no? Donde podemos estar con ganas de hacer muchas cosas y de repente como ganas de relajarnos más dentro de la normalidad. Pero aquí ya vamos a entrar a temas donde se sale de lo normal porque empieza a alterar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando vemos que es un conjunto de enfermedades, porque altera, impacta en muchas áreas en la vida del paciente y muchos sistemas, ¿sí? En muchos sistemas de este mismo paciente y todos tienen que ver precisamente con llevar a tener una percepción de las cosas donde o está triste, o está contento, o está exaltado, o no quiere saber nada de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fluir en un estado de ánimo más normal, más, digamos, plano, donde no hay esos altibajos, ¿no? Donde hay esos picos hasta arriba y de repente vienen picos hasta abajo. Y vamos a ir viendo cómo es que los diferentes sistemas de nuestro organismo se ven afectados por esto, ¿no? Ese es un conjunto de síntomas, lo vamos a ir viendo. Y bueno, siempre yo empiezo hablando de esta parte que es el equilibrio de vida, ¿sí? Donde somos cuerpo, mente, espíritu y como siempre decimos a nuestros pacientes, tu cuerpo habla lo que hay en tu mente. Entonces, cuando de repente vemos un pacientito con estas características, donde vamos a ver que hay mucho dolor, mucho dolor desde el alma, diría yo, entonces va impactando pues su forma de vida y yo digo, vives en la oscuridad o vives en la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos ir viendo y dándonos cuenta que
realmente todo esto nos va a ir a poder aclarar, ¿no? Nosotros decimos que es pérdida del dinamismo vital de alguno de estas áreas. Y cuando una de estas se da, hay un desequilibrio y, bueno, va a impactar en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Estoy hablando de diferentes enfermedades, si le podemos llamar enfermedades, aunque en este caso nos vamos a ir muy en el tema de la parte emocional, pero que ya impacta en la parte física, ¿no? Va de la mano, mente, cuerpo, y el alma está devastada, ¿no? Entonces el espíritu, ahí hay todo un tema. Y bueno, a mí me gusta empezar, ¿no? Con esta parte, que la función de la mente que se refiere a crear coherencia entre nuestras creencias y la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientitos? ¿No? Que su realidad de repente empieza a hacer una resonancia con cosas que podríamos decir, pero ¿cómo? O sea, lo que está observando, lo que está percibiendo, no es precisamente algo que lo lleve hacia la plenitud, ¿no? Hacia tener una vida plena. Entonces, ¿cuál es la realidad de estas personas? ¿Cuál es la realidad de estas personitas que tienen estas deficiencias? Porque vamos a ir hablando de las deficiencias de diferentes elementos en su cuerpo y en su cerebro, por lo que se activa todo este proceso. ¿Sí? Y bueno, aquí esta parte donde nos convertimos en lo que pensamos, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que de repente llega un paciente y de verdad está viviendo en esa oscuridad profunda, que yo digo es el infierno aquí en la tierra, pero realmente lo vive? O sea, no se puede salir. Entonces, tal vez muchas veces las personas digan, sí lo entiendo, pero lo que siento es una desesperación interna que no quiero saber nada, ¿sí? Entonces es la parte de poder escuchar al paciente, poder identificar y poder sentir, ¿no? Esa emocionalidad donde el paciente siente que estar vivo es como lo peor que puede estar pasando, ¿sí? Y bueno, entonces aquí arrancamos en esta parte de lo que es la señalización, ¿no? Celular, donde lo que impacta en la señalización celular, o sea, qué información damos a nuestras células, y que todo viene a partir desde que somos concebidos, ¿no? Donde los ambientes, ¿no? Porque vamos a hablar puntualmente de la epigenética, donde estos ambientes nos van impactando, ¿no? Entonces nos van llevando a poder tener percepciones, ¿no? De conducta del ser, donde realmente lo que vemos, realmente no vemos prácticamente nada, sino es un reflejo de lo que está en la mente de la persona, donde está esa grabación que tiene y donde se exacerban muchas emociones, y de repente viene ya un factor que se impacta físicamente con un desequilibrio químico, y por supuesto la parte emocional, viendo totalmente esta parte del paciente donde está totalmente desequilibrado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo también esta señalización tiene que ver con si fue a través de un trauma, si fue a través de toxinas, ¿no? Y los pensamientos, y que van a impactar, ¿no? En esta otra parte, hasta la parte emocional. El estrés, vamos a hablar un poco de lo que es, o mucho de lo que es el estrés crónico, ¿no? Y es el estrés crónico psicológico, que impacta en el estrés a nivel celular, y nos va llevando a que el cuerpo hable de esta parte donde nos da la proyección de un desequilibrio que le podremos llamar enfermedad. Bueno, entonces aquí este tema me gusta siempre como señalarlo mucho, porque en realidad cuando hablamos de genética, ¿no? O sea, sí, los genes, por supuesto, están impactando, pero realmente es del 1% al 3%. Realmente lo que impacta es exactamente esos pensamientos, qué elementos le doy a mi cuerpo, ¿no? O sea, si le doy toxinas, si le doy elementos
de salud, o sea, ambientes que tengan a mis células sanas, o si las tengo con un constante estrés oxidativo, ¿sí? Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando tenemos un paciente con bipolaridad es donde empieza, ¿no? Entonces, si vemos en la literatura, muchos dicen, no, pues como que no se sabe bien, pero si es genético, porque si algún familiar lo tiene, seguramente alguien en la familia lo va a expresar. Bueno, repito, realmente lo que se está pues heredando, ¿no? Tal cual, son la forma de pensar, ¿no? La forma de sentir y de ahí la forma de generar diferentes factores y sustancias químicas en nuestro cuerpo que le van a dar ya sea ambientes antioxidantes o ambientes oxidantes a nuestras células. Y recuerden, somos células, todos nuestros sistemas son células, absolutamente todos nuestros sistemas son células, por lo tanto, todas responde de acuerdo al ambiente donde están, ¿sí? Entonces, nosotros yéndonos directamente a lo que tratamos, ¿no? Nosotros manejamos lo que es la medicina biológica y realmente lo que tratamos es cómo devolverle al cuerpo, ¿no? Desde la célula, la unidad fundamental y a los diferentes sistemas y órganos y sistemas, cómo devolverle lo que repare y cómo eliminar de alguna forma, o sea, quitar lo que enfermó, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí es una decisión, ¿no? Porque podemos cambiar toda esa bioquímica en el cuerpo, cambiando pues los diferentes ambientes de los que estamos acostumbrados que nos llevaron a tener esa enfermedad. Entonces, la bipolaridad tiene que ver precisamente con esos ambientes desde dentro de la mamita, ¿no? Las emociones que tuvo ella, el estrés que tuvo ella, la bioquímica que generó, que pasó al bebé, ¿sí? Directamente, y qué alimentación tuvo, qué emociones tuvo y cómo se está proyectando en la vida, porque eso directamente va a actuar en la formación de este ser, que estamos hablando que los últimos 4 meses se está formando el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, es todo un complejo mundo, ¿no? Aunque cada célula es un mundo, pues de cada mundito se va haciendo un mundo mayor que es un órgano hasta que veamos los sistemas que son todos mundos que están siendo interactivos, ¿no? Unos con otros se están retroalimentando y que de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de bipolaridad, es algo pasó y empezó ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y si queremos llegar a la parte de, bueno, ¿y cómo podemos reparar? Bueno, pues hay que ir exactamente al fondo, a lo que lo generó, ¿sí? Y bueno, esta parte donde a mí me gusta como poder hablar de que somos energía, ¿no? Todos son energía, somos átomos y que todos estos átomos hay electrones, entonces todo lo que hay, los pensamientos son energía, pero el cerebro es energía, pero las neuronas son energía, pero lo que se genera en la unión de estas es energía. Y entonces, ¿qué va pasando, no? Entonces, ¿dónde se puede activar toda esta problemática? A nivel cerebral. Como dije, en los últimos meses del embarazo se está acabando de formar el sistema nervioso. Ahí está generándose una programación donde se está programando directamente a este nuevo ser. ¿Y de qué se está programando? Pues de pensamientos. Es como pensamientos y de la bioquímica. O sea, ¿qué sustancias atravesan a través de la placenta que está teniendo la mami en la producción de pensamientos y emociones que generan la bioquímica que van directamente a esa personita. Entonces, ¿dónde empieza todo? Ahí, ¿no? Desde que se gesta ese bebé hasta los primeros años de vida. Vamos a ver que normalmente la bipolaridad, porque luego viene la parte preadolescencia y luego la adolescencia donde vienen cambios hormonales importantísimos, donde es como todo un mundo ahí y que se está viendo que parte de lo que
estamos observando ahora donde los chicos no tienen desarrollado este lóbulo frontal, donde lo que es el peligro, lo que son los pensamientos de que algo pueda pasar, no lo tienen todavía establecido. Y entonces lo que pasa es que están en la edad de pues de investigar, de ver qué se siente, de ver de qué se trata la vida, ¿no? Pero si ya trae ya trae desde su concepción y la parte donde él fue formado toda una bioquímica donde se genera mucha adicción a pensamientos y emociones destructivas, ¿sí? De conflicto. Entonces vamos a ver cómo va a afectar posteriormente, ¿no? Entonces, está totalmente estudiado las primeras etapas, ¿no? Donde hay una grabación constante, donde se está grabando ese inconsciente, ¿no? Entonces, el inconsciente que después se va a ir activando constantemente y es lo que estamos expresando en la vida. Entonces, las decisiones que vamos tomando no son casualidad. Con las personas que nos estamos ahora sí que comunicando no son casualidad. La persona con la que nos casamos no es casualidad, ¿no? Porque nosotros generamos una bioquímica que necesitamos una emoción para que me genere esa bioquímica. Entonces, todo por eso se arranca desde este punto, ¿no? Entonces, tenemos los ambientes que son señales, ¿no? Que pueden ser señales externas, señales internas. Cuando se está formando el bebé, bueno, pues las internas son desde adentro, qué está pasando con la mamá, que está llegando todo directamente a cargar esa mentecita, ¿sí? Y las externas, que es todo lo que está pasando afuera que impacta directamente dentro de la personita que se está formando, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ya quedó ahí grabado, viene la interpretación y la percepción, o sea que todo lo que vemos es una proyección de esa grabación y fíjense muy bien, dependiendo todo eso que vivió ese bebé, que vivió ese niño en las primeras etapas, esa interpretación, esa percepción impacta directamente en el sistema nervioso y va directamente a la activación de genes, ¿no? En las células, ¿sale? Entonces, ahí ya vamos viendo cómo van cuadrando las cosas, ¿ok? Y bueno, tenemos estas neuronas que son divinas, ¿no? Estas estructuras maravillosas que se van a ir uniendo para mandar diferentes mensajes y formar diferentes sustancias. Entonces vamos a tener redes, ¿no? Que se van formando redes neuronales desde que estamos dentro de la madre, porque esas redes neuronales es lo que son los hábitos, ¿sí? Los hábitos de pensamiento y de ahí pues todos los hábitos en relación de todas las acciones que tomamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos pensamientos que están grabados? Pues que nos van a generar mismos pensamientos que se van reforzando esas mismas redes neuronales y de ser hilitos se van haciendo cables, ¿no? Entonces esos hábitos se van afianzando, van engrosándose y por eso cuando de repente queremos hacer cambios decimos, pero no puedo, quiero, pero no puedo, ¿no? Pero bueno, siempre hay forma de poder hacer toda una reestructuración de esas redes neuronales y formar nuevas redes neuronales generando una neuroplasticidad, ¿no? Entonces, en todos estos eventos de las redes neuronales y de estos pensamientos se van generando sustancias de las que vengo hablando. Esas sustancias se llaman neurotransmisores, ¿sí? Y son estos neurotransmisores, esta sustancia química que va a transmitir las señales de una neurona a la siguiente a través de señales, ¿no? Por eso arranqué con esta parte. ¿Cuáles son las señales? Pues son los ambientes, pero los ambientes que quedaron grabados más los que le seguimos dando a estas celulitas, ¿sale? Entonces, por eso vamos a ver que es multifactorial, ¿no? Cuando estamos hablando de bipolaridad, de depresión y de todas estas enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamientos tenemos que generamos una emocionalidad, que generamos ciertos neurotransmisores, que generamos toda esa bioquímica que impacta en nuestro cuerpo? Ahorita vamos a hablar de cuáles son los neurotransmisores que oxidan y cuáles son los que no oxidan y qué ambientes le tengo que dar a
a estas celulitas preciosas, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro va a estar formando, va a tener diferentes neurotransmisores, ¿sí? Pero se requiere un equilibrio, ¿sí? Entonces podemos decir serotonina, dopamina, ¿no? Que hemos escuchando, ¿no? Que la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿ok? Todos los neurotransmisores, esas sustancias que generamos tienen que estar en equilibrio, que les quede muy claro y apunten, en equilibrio, todo en la vida tiene que ser en equilibrio, si no vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, así como hay sustancias que generan estos neurotransmisores diferentes, tenemos, o sea, para generar diferentes reacciones en nuestro cuerpo, también hay otras sustancias que son moduladoras de estas mismas, ¿sí? Y si estas sustancias que son moduladoras no las tenemos también en equilibrio, entonces se pueden exacerbar o pueden generarse menos y nos van a traer problemas importantes a nivel neurológico y a nivel emocional, ¿no? Y a nivel de conducta y de ánimo, por supuesto. ¿Sí? Aquí están dentro de los neurotransmisores, ¿no? Vamos a hablar básicamente ahorita de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, donde vamos viendo que son sustancias que tienen que ver directamente con la bipolaridad, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces aquí quiero hablar de este estrés, ¿no? Este estrés físico y psicológico que fue grabado. Recuerden, fue una grabación, ¿no? Emocional, pero aparte tiene que ver con los ambientes. Si le dimos los suficientes nutrientes, si le dimos la suficiente proteína, si le dimos las suficientes vitaminas, si le dimos los suficientes minerales, ¿no? Y si le dimos toda la ambientación a esas células para generar, pues exactamente todo en equilibrio, que tenga de dónde el cuerpo, la materia prima para poder tener en armonía, en equilibrio, toda la formación de esta infinidad que tenemos nuestro cuerpo de tantas sustancias que se están generando constantemente, ¿no? Entonces, cuando vemos este estrés físico y psicológico, sí, es importante poder internalizar, ¿no? Que no tiene que ver tanto con los eventos y las experiencias, sino con la percepción de la persona. Por eso arrancamos con esa parte de lo que es la señal que va a generar una percepción, una interpretación de las cosas, ¿no? Entonces van a ser personas que de repente pues hacen una tormenta en un vaso de agua, pero es lo que ellos ven, es lo que sienten y realmente lo viven como algo real, ¿no? Y otras personas pueden decir, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué está hablando? Pues simple y sencillamente es que su percepción, lo que se está identificando ahí, y todos percibimos de diferente manera dependiendo esa grabación que tuvimos cuando fuimos concebidos y en adelante, ¿no? Entonces, lo que una persona puede considerar estresante a otra puede no causarle el estrés a alguno, ¿no? Y el estrés activa una cadena impresionante de reacciones bioquímicas hasta poder generar cortisol o adrenalina y todas estas sustancias que van a oxidar, ¿no? Y al oxidar, lógicamente, las células las metemos en un estrés biológico importante que puede llegar a mutar a células enfermas de diferente manera, ¿no? Como a empezar a no producir los químicos que requiere el cuerpo de una manera adecuada. Tan solo pensamos en los pensamientos, ¿no? Vamos a pensar, yo estoy percibiendo esta situación estresante, ¿no? Y entonces, pues realmente me da miedo, quién sabe qué va a pasar, pero es mi percepción, porque tal vez otra persona lo está viendo y dice, pues yo no le veo ningún tema así como complicado, pero la persona, la que lo está sintiendo y tan lo está sintiendo que va a impactar en disparar una cantidad impresionante de reacciones químicas y físicas, ¿sí? Y por supuesto, pues se van a activar más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores de acuerdo al pensamiento que tiene que ver con la percepción que está teniendo la persona, ¿ok?
Entonces, pues entrando ya más en materia, ¿qué neurotransmisores se encuentran involucrados en el trastorno bipolar, ¿no? Esos son los que les estaba yo comentando, ¿no? Entonces, cuando vemos la parte, vamos a hablar mucho de la dopamina, porque es la que nos genera esa excitación, ¿no? Maníaca, que es lo que se caracteriza en estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, dependiendo todo lo que está viviendo, que si se está alimentando correctamente, que si le está dando digo yo, la materia prima, las sustancias minerales, flavonoides, grasas buenas, grasas de todo tipo para que se formen las hormonas, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? Pues la persona le tiene que dar todo eso a su cuerpo. Entonces, cuando tenemos estos pacientitos donde presentan fases maníacas, ¿no? Que es cuando están totalmente exacerbados y todo, y les digo que traen tal emoción y tal excitación que no duermen y entonces llevan a un extremo, porque recuerden que el no dormir, el no descansar, pues no activamos la hormona del crecimiento y entonces pues no reparamos. ¿No? No reparamos. Entonces, estos pacientitos en esas fases que están totalmente desbordados, existe un aumento en los niveles de dopamina, ¿no? Entonces, recuerden cuando les comenté la importancia de poder tener el equilibrio, ¿sí? De todas las sustancias del cuerpo. Entonces, que hay unas que son reguladoras, ¿sí? Entonces, regulan la cantidad de dopamina que se va a formar. Entonces, cuando esto empieza a estar en desequilibrio, bueno, pues va a empezarse a presentar este trastorno, pero sin embargo, poderlo identificar es complejo, ¿no? Hasta que llega realmente a situaciones donde ya no se puede contener y ya se empieza a ver, lo empieza a ver la familia, lo empieza a ver los amigos, lo empieza a ver todas las personas alrededor y se dan cuenta. ¿No? Y van de eso a que de repente se deprime y entonces de repente no se presentan en la escuela porque en la edad que se presenta, que se activa normalmente es entre los 17 y los 20 años. Les digo que ahí hay un cambio importante al nivel físico y bioquímico porque se están activando muchas hormonas, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando pasamos de la fase maníaca, pasamos a la fase depresiva, ¿sí? Y entonces ahí lo que hay es una disminución de la serotonina. Entonces va a ser un juego, ¿sí? Entre la dopamina, la serotonina y va a estar en juego también la hormona como la tiroxina, ¿no? Que también es importante en todas, o sea, es una cantidad importante de todas las reacciones en las que impacta esta hormona también, ¿sí? Y también se ve afectada. Entonces, este neurotransmisor va directamente relacionado con el estado de ánimo y dónde se activa todo eso, ¿no? Bueno, pues como que de repente decimos, pues sí, ahí nos imaginamos las sustancias formándose y tal vez los pensamientos y todo esto, pero ¿dónde se activa todo? Se activa en una glándula, ¿sí? Una glándula endocrina que es el hipotálamo. Y cuando vemos el hipotálamo y cómo impacta en la formación de diferentes hormonas, ¿sí? Ahí es donde nos va quedando claro porque si no estamos realmente en equilibrio, pues vienen en cadena N cantidad de reacciones y de situaciones en desequilibrio en el cuerpo, ¿sí? Entonces ya no es nada más la emocionalidad, todo lo demás cómo está impactando, porque del hipotálamo, pues ahí, pues todo lo que se está generando para que haya vida, ¿no? O sea, que todo funcione, que todo esté en orden. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sí quería como muy importante poder dejar claro este eje, ¿no? Este eje que tenemos que tener de lo más sano, que es el eje hormonal y que lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con esta dopamina? Pues que es clave en las funciones cognitivas, en las de la afectividad, ¿no? En situaciones neuroendocrinas, lógicamente, entonces empieza a venir en cadena
¿no? Todos estos generación de hormonas que no están en equilibrio y por supuesto van a impactar en la conducta social y la parte maternal, porque estamos hablando del eje hormonal, ¿sí? Bueno, dentro de la neuroendocrinología, ¿no? Entonces hablamos y hacemos aquí énfasis en, en esta glándula, ¿sí? El hipotálamo, que va a ser básico en la regulación de los ejes en neuroendocrinos, ¿sí? Entonces, es básico, por lo que les digo, tener todo en equilibrio. La dopamina, ¿no? Volvemos, les digo, vamos a estar hablando constantemente de este elemento que es el que se nos empieza a salir de control, ¿sí? Entonces, este es el de los más importantes en este trastorno bipolar, en donde les digo que impacta directamente en este eje endocrino, ¿no? Que tiene que ver con el hipotálamo, con la hipófisis, con la tiroides, ¿no? Y si vemos también la serotonina, hipotálamo, hipófisis y adrenales. Entonces, la acetilcolina, hipotálamo, hipófisis y gonadal. O sea, tenemos que estar muy conscientes de que no es nada más así como que tiene que ver con la emoción que tiene, no, tiene que ver con toda es multifactorial, ¿no? Pero ¿y por qué empezó a no generarse un equilibrio en todo esto? Pues porque empezó desde dentro, ¿no? O sea, dentro de la madre, qué ambientes le estamos dando o cuando ya nació, qué pasó, si hubieron límites, si no hubieron límites, qué alimentación tuvo, en la adolescencia se contuvieron o no se contuvieron a esos adolescentes, entraron a tener contacto con diferentes sustancias no químicas que pueden disparar hay estudios muy importantes donde se habla de que estas sustancias, como por ejemplo la marihuana, el alcohol, ¿no? Todas estas sustancias químicas van a alterar y van a impactar en la formación de estos neurotransmisores y directamente en el eje endocrino, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de 3 maneras para incrementar la dopamina, mire, se trata de equilibrar la dopamina, ¿sí? Entonces, más o menos, se trata de que todo esté, porque si nosotros le damos la alimentación, la nutrición, todos los ambientes, lógicamente el estado mental, que no esté exacerbado en cuanto a la parte emocional, que tenga contención interna, todo eso, pues entonces van a estar en equilibrio, ¿no? Nuevamente toda esta formación de sustancias, pero ¿qué nos ayuda a que todo esté en armonía? Pues comer adecuadamente, comer suficiente proteína, ¿no? La proteína es básica para la formación de absolutamente todas las sustancias, de las hormonas. Las grasas son básicas también para la formación de hormonas, ¿no? De todos estos neurotransmisores. Los probióticos, vamos a ir viendo cada uno de todos estos elementos, como son una cantidad de bacterias que forman el sistema inmunológico y que ahí, en ese sistema digestivo, nosotros para tener un sistema digestivo sano necesitamos un equilibrio importante de probióticos. Bueno, o sea, vamos a tener lo que son las bacterias buenas en equilibrio y para poder tener un intestino sano que no sea permeable y que no deje que nosotros absorbamos pues los nutrientes, ¿no? Que eso es lo que ahorita se está viendo mucho, intestinos perezosos, intestinos permeables, que aunque tú comas bien, no lo estás absorbiendo porque hay una permeabilidad y tiene que ver desde lo que comemos, cómo lo comemos, pero también con el sistema nervioso, qué emocionalidad tengo, que si barro todos estos probióticos, cómo impacta la emocionalidad, el estrés, ¿no? Por eso escuchamos, ay, no tiene colitis, o tengo examen y tengo colitis y hasta me da diarrea, ok, porque todo tiene que ver, ¿no? Entonces, pues aquí importante la parte de tomar aceite, grasas, pues todas las necesitamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos los omegas 3, los omegas 6, los omegas 9, o sea, todos los necesitamos, todos, pero en equilibrio otra vez. Lo que pasa es que en la dieta hemos nosotros abusado en la ingesta, ¿no? De carbohidratos, estamos hablando de carbohidratos que son harinas refinadas, de muchos azúcares,
¿no? Entonces generando pues grasas, ¿no? Que se oxidan fácilmente y le damos poca ingesta de estas grasas que son antiinflamatorias, no proinflamatorias. Entonces ya todo arranca desde la alimentación, ¿sí? Hay que movernos, o sea, nos tenemos que mover, porque también la bioquímica del cuerpo estamos hechos para eso, para movernos y para generar sustancias que necesita nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahora en la pandemia? Bueno, pues estábamos en una computadora y si no nos movemos y luego todas las noticias pues incrementaron situaciones depresivas y se destaparon pacientes con bipolaridad que aparentemente no estaba listo ese paciente para que se activara, pues empezaron a activar ansiedad, ansiedad, pánico, todo, ¿no? Entonces hay que dormir, ¿no? Hay que dormir suficiente. ¿Por qué? Porque es cuando repara, ¿no? Nuestro sistema donde nosotros generamos esta hormona, ¿no? La hormona del crecimiento, pero se tiene que tener las diferentes etapas del sueño en el ciclo circadiano y para que se formen tenemos que tener producción de serotonina para que se produzca la melatonina. O sea, todo es un círculo que se tiene que tener muy claro para poder decir, ok, ya entiendo por qué tengo que dormir. ¿Sí? Entonces, estos pacientitos donde pues aparecen todas estas enfermedades neurológicas, pues hasta cierto punto, ¿no? Del sistema nervioso, tienen que ver directamente con todas estas áreas y bajar el estrés, los pensamientos, manejar toda la ideología de la vida, ¿no? O sea, pues vivimos el hoy, no vivir el pasado, no vivir el futuro, pero vivir el hoy, que es lo único que tenemos, ¿sí? Entonces, dentro de estos síntomas del trastorno maníaco depresivo tenemos, bueno, la tristeza, ansiedad, esa sensación de vacío constante, ¿no? Como que, pues puedo lograr tener la casa, el coche, el novio, todo, pero nada me llena, pero nada me llena, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Entonces esa pérdida de interés en actividades que, pues que antes disfrutabas, que es parte de la vida, de existir, ¿no? Cuando de repente solamente empiezas a llorar y no sabes ni por qué, ¿no? Y que de repente explotas, hay mucha más irritabilidad, hay inquietud y hay menor capacidad de concentración y la toma de decisiones, ¿no? Disminución de la energía. Pero hay que tener cuidado porque no necesariamente esto que estamos viendo aquí tiene que ver con que seamos bipolares. Entonces, no porque si tienes algunas de estas, bueno, son situaciones que hay que trabajar que pueden ser únicamente emocionales, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, dentro de la bipolaridad se caracteriza por estos episodios periódicos que es de exaltación anímica, ¿no? Donde se da pues una exaltación desenfrenada, donde hay esta parte de estar eufórico, excitado, ¿sí? Y se alteran con episodios, se van alternando con periodos de síntomas donde se deprimen, ¿no? Entonces, que queda clara esa parte, ¿no? Ahora, algunos pacientes presentan fases mixtas, como que en el mismo tiempo pueden estar coexistiendo estos dos y es complicado. Bueno, algo que se ha visto es que es una observación, la parte de la bipolaridad que tiene que ver con todo el mundo, es universal, les pasa absolutamente a todos los seres humanos, es independiente del país, de la cultura, ¿no? El sexo del paciente tampoco influye ligeramente en algunas cositas, pero básicamente prevalecen ambos sexos. Y vamos a tener lo que es la bipolaridad tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es algo en lo que nos tenemos que concentrar porque esta es la que puede llegar a tener fases muy complejas, muy complicadas, donde hasta el paciente llega a estar hospitalizado, donde se quiere quitar la vida y donde hay intentos de suicidio.
Entonces, pues esta parte de cuando se inicia, también hay niños que se pueden diagnosticar bipolares. Sin embargo, realmente cuando se activa, que es lo que les comentaba, por los cambios hormonales, es entre los 17 y 20 años, que es lo más común, ¿sí? Y que les digo que ahí va muy de la mano relacionado, que son los chicos que empiezan a probar sustancias que en un momento dado, si ya en el vientre materno, cuando estaban ahí, no tuvieron la nutrición adecuada ni las emociones adecuadas a través de la madre, es como darle un empujoncito, ¿no? Si empiezan a tomar estas sustancias enervantes y bueno, pues desencadenan este desequilibrio de la trastorno bipolar. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿No? Cuando ya te han diagnosticado, ¿no? De un trastorno bipolar, ¿no? Que para llegar al diagnóstico es porque sí ya pasaron muchas cosas, porque normalmente, pues, ay, me deprimo, o estoy contento, o estoy triste, pero cuando ya está realmente diagnosticado, entonces, pues es empezar a ver realmente qué síntomas, cómo se están presentando, ¿no? Entonces, aquí es importante evitar las drogas, el alcohol, ¿no? Porque pues sí pueden empeorar los síntomas, por lo mismo que hemos estado hablando, que impactan directamente en la formación de esos neurotransmisores. Más adelante vamos a ver cómo el fumar, como el alcohol, pues va a hacer que no se absorban determinados nutrientes que son importantes para la formación de los neurotransmisores. Dentro de estos factores que también pueden desencadenar estos episodios maníacos, puede ser en el parto. En el parto hay muchos cambios hormonales, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, si ya había algo que venía ahí como hablando, pero se había estando como latente, pero no se había expresado, puede ser que en el parto se exprese por esta cantidad de cambios hormonales o por algunos tipos de medicamentos, ¿no? Ahorita muy fácilmente hay pacientes que dicen, no, es que yo no aguanto, no sé qué, y empiezan a tomar antidepresivos, casi se los automedican, ¿no? O los esteroides que con una facilidad se empiezan a ingerir y eso puede activar también un episodio maníaco. ¿Sí? Entonces, sí tener mucho cuidado con este tema del consumo de diferente tipo de drogas y de sustancias, ¿sí? Ahora, ¿qué exámenes se hacen para detectar el trastorno bipolar? ¿No? En realidad, cuando un paciente empieza a tener ya estos síntomas exacerbados de todo lo que hemos estado viendo, que dices, no, ya no es normal, no puede ya vivir de esa manera, bueno, se hace una exploración física, se hace una evaluación psiquiátrica, ¿no? Y se hace también se hacen en exámenes de laboratorio, se checan si hay niveles elevados de un metabolito, ¿no? Que tiene que ver con la dopamina para poder ver si este episodio maníaco en este paciente bipolar tiene que ver con esta sustancia que ya no está siendo regulada. Bueno, dentro de los criterios para el trastorno bipolar, normalmente los psiquiatras, ¿no? Hay todo un manual, ¿no? De diagnóstico de los trastornos mentales. Entonces, bueno, aquí hay como que el psiquiatra se va y empieza a ver todo este tema que es muy importante que lo pueda manejar, lo pueda ver, pero vean todos los trastornos que se está checando aquí en este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. ¿Sí? DSM-5. Dentro de la epidemiología, ¿sí? Bueno, dentro de los estudios que se han visto, aquí vemos el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, habla de que la prevalencia de la enfermedad es del 1% para el trastorno bipolar 1 y del 0.5 para el trastorno bipolar 2. El que es muy, muy, muy peligroso, realmente es muy delicado, es del bipolar 1, son totalmente diferentes, ¿sí?
son los pacientes que pueden llegar hasta hospitalizarse. Entonces, dentro del tratamiento en trastorno bipolar, dentro de la medicina, pues manejan agentes antimaníacos, ansiolíticos, antidepresivos, pero hay que tener mucho cuidado porque los antidepresivos también pueden activar una situación de bipolaridad, ¿no? Entonces, se da mucho este elemento que es el litio, pero también, aunque sí tiene la parte donde ahorita vamos a ver cómo activa ciertos receptores para que pueda empezar a haber más equilibrio, vamos a ver también que este litio puede ocasionar todos estos efectos secundarios, ¿no? Entonces, bueno, para tener mucho cuidado, estos efectos secundarios del litio, ¿no? Como podemos ver, pues va a poder a impactar en la glándula tiroidea, en los riñones, bueno, mujeres embarazadas, ¿no? Entonces vamos a llegar a poder tener problemas y en el hipotiroidismo. Entonces, dentro de la función del litio, esto estamos hablando de enfermedades, cuando se le da la atención normal, ¿no? Psiquiátrica, ¿sí? Donde el litio lo que va a hacer es aumento de volumen del hipocampo, entonces va a empezar a aumentar la neurogénesis, pero tiene que ser muy controlado porque realmente genera muchos efectos secundarios, como lo vimos ahí. Dentro del tratamiento biológico, que es lo que hoy a nosotros nos incumbe, es bueno, los probióticos, como lo venía yo hablando, es básico para la formación de la serotonina, ¿sí? El 90% de la producción de esta se da ahí, entonces es básico porque ya vimos que este neurotransmisor es básico para cuando esté en desequilibrio en la formación de este trastorno, ¿no? Entonces hay muchísimos estudios, está comprobado, se manejan como psicobióticos, donde se ve que van a ayudar a la ansiedad, la percepción del estrés, la perspectiva mental mejora, ¿sí? Entonces, básico. Dentro de los minerales, nosotros manejamos, bueno, en la clínica, un laboratorio que es un laboratorio que yo sé que todo lo que le voy a dar a mi paciente no le va a dar ningún efecto secundario y le va a dar exactamente los ambientes que requieren esas células, ¿no? Entonces, si lo que me llevó a eso fue la falta de esos nutrientes, pues hay que empezar por darle todo esa contención, esa producción de los neurotransmisores para poder ayudar a la formación hormonal y ayudar a la salud mental, ¿no? Como el selenio, donde, bueno, hay los estudios que ustedes quieran, donde se va viendo que la falta de nos lleva a muchos jóvenes a riesgos de depresión, pero ya vimos que también la activación donde ya nos empiezan a formar los neurotransmisores adecuadamente y se activa todo esto. Entonces nosotros manejamos este multivitamínico que tiene los minerales, que tiene las vitaminas, donde ahí tenemos, digamos, todo lo que requiere esa celulita, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo en el caso específico mando calcio, magnesio en este producto que me encanta porque aparte de impactar en el sistema digestivo, me va a ayudar en las alergias, en intestino permeable, pero aparte me va a ayudar a la formación de manera importante de neurotransmisores, ¿no? Me va a prevenir el insomnio, la ansiedad, la hiperactividad, ataques de pánico, pues por la producción de los neurotransmisores. La vitamina C, ¿no? También tenemos, aunque en el multivitamínico ya la tenemos, pero si es un caso donde yo estoy viendo que me está faltando de manera importante la formación de estos neurotransmisores, la parte donde se absorban ciertos elementos en el intestino, como el hierro, pues necesitamos la vitamina C, ¿no? Donde tenemos aquí esta participación de la formación de los neurotransmisores, lo mismo, ¿no? El hierro que juega un papel básico como cofactor en la síntesis de serotonina, ¿no? Entonces, en este producto yo lo mando y aparte le estoy dando el complejo B, le estoy dando todos vitaminas, minerales, todo lo que requiere para esta formación. La vitamina D, o sea, esta es fundamental en la salud del cerebro.
¿no? En todas las etapas de la vida desde que está el bebé dentro de la madre. Y bueno, hemos hablado de lo que son las grasas, ¿no? De la conexión de de estas neuronas y que para que puedan tener una rapidez y poder conectar nos ayuda también a estos ataques de depresión por la formación de los neurotransmisores. Esta vitamina, el complejo B, como les digo, nosotros lo manejamos en el multivitamínico de manera importante y miren nada más lo que pasa si nosotros pues tomamos alcohol, tabaco, azúcar refinada, cafeína, pues barremos esto y entonces ¿qué chance le damos a formar a estos neurotransmisores? Zinc y cobre ya los tenemos también aquí, ¿no? Porque ya vimos que niveles bajos de esto pues nos va a llevar a ansiedad y ataques de pánico y empezar a desequilibrar al paciente si de por sí ya trae ahí como un foco rojito. Lo que les comentaba de los antidepresivos, es importante tener mucho cuidado de no llegar y nada más tiene que ser a través de un especialista, porque si no, pues lo que puede pasar es que nos puede llevar a activar esta sensación de riesgo suicida. Entonces, mucho cuidado con esto. Hay que ser muy cuidadosos con todo lo que son los antidepresivos. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que nosotros sugerimos, bueno, es salud emocional, ¿sí? Meditación, tomar agua, darle todo lo que requiera, esas celulitas, hacer ejercicio, ¿sí? Bueno, por supuesto, un trabajo interno para el cambio de las creencias, ¿no? De cómo percibo la vida, pensamiento positivo, pero pues cómo percibo diferente, pues hay que hacer todo un trabajo, no es de la noche a la mañana, nutrir esas células, darle los ambientes. Para mí es muy importante desde que los padres cómo van a manejar sus propias emociones para poder impactar en las emociones y en la parte espiritual de los chicos, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento de nutrición celular recomendado en trastorno bipolar, bueno, pues tenemos pues todo esto, ¿no? El multivitamínico, la vitamina C, los omega 3, los probióticos. Bueno, un tratamiento terapéutico, hacer ejercicio, comer saludable, bajarle al estrés, ¿no? Porque realmente el trastorno bipolar perjudica la vida entera. Bueno, por mí todo es un tema muy amplio, podría yo hablar aquí horas, entonces traté de reducirlo, sé que hay una plática ahorita, pero bueno, estoy a sus órdenes, me encantó estar con ustedes y mucha información todavía pendiente, pero bueno, creo que se llevan lo general. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que estuvo súper interesante. Me encanta que hagas mucho énfasis en que, como cualquier otro trastorno, el trastorno bipolar es multifactorial. Entonces, definitivamente hay que abarcar todas las áreas de nuestra vida, el área emocional, el área física, incluso el área espiritual. Pero bueno, creemos y estamos seguros de que la nutrición, porque muchos de nosotros lo hemos experimentado, que la nutrición, tanto la alimentación como la suplementación ortomolecular, puede hacer un cambio drástico en, pues, en nuestra bioquímica y por lo tanto en nuestras emociones. Entonces, ya no nos va a dar tiempo de hacer preguntas, pero aquí muy amablemente la doctora nos deja sus datos de contacto para que la puedan consultar directamente en Biocel Medical Center o en el Instituto Formativo Biocel. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. Estamos seguros de que fue información de valor para ustedes. Esperamos que sí haya sido así, seguramente que sí. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, por estar aquí con nosotros, por tu generosidad en cuanto a tu tiempo y en cuanto a tu conocimiento. Y bueno, pues los dejamos porque hay que desocupar esta sala. Nuevamente, gracias por su atención y les deseamos bonita noche a todos, excelente semana. Algo que se me olvidó, la persona que los invitó les puede dar más información sobre este laboratorio de USANA. Mañana, martes a las 9 de la noche, se imparte una conferencia en esta misma sala sobre todos los avales y todos los productos con los que cuenta este laboratorio. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.